presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel Ángel García, nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital. Doctor, buenos días. Gracias, Edwin, por la invitación. Ante la segunda vuelta electoral, la Federación de Servidores Públicos ha tomado una postura ante las propuestas que han presentado los dos candidatos en carrera. Bueno, la ciudadanía tiene que entender que nosotros, como empleados públicos, los 600.000 empleados que somos en el sector público, podemos decir a ciencia cierta cuál es la evaluación de estos 10 años de revolución ciudadana, tanto para la ciudadanía como para nuestro sector, y específicamente para nuestro sector es absolutamente nefasta, en cuestiones de respeto a los derechos de los trabajadores, a presiones que hemos sido objeto por parte de autoridades mediocres, respecto de la estabilidad, respecto de las remuneraciones. Este es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios de nuestro sector. Este gobierno que está haciendo una campaña diciendo que el señor Lasso se apresta a despedir masivamente a empleados públicos, este gobierno generó la figura de la compra de renuncia obligatoria mediante Ejecutivo 813, Decreto Ejecutivo 813, y ha despedido sin razón alguna a más de 35.000 empleados en el sector público. Entonces, esa es una de nuestras preocupaciones. No se ha respetado la estabilidad, no se ha respetado el derecho a tener una remuneración justa. Solo para la tropa ha habido congelamiento de sueldos y salarios. Para los directivos, subsecretarios, ministros, directores, han tenido una serie de privilegios que hemos conversado con el señor Lasso. Y el señor Lasso se ha comprometido a respetar la estabilidad, a no producir despidos masivos, a distribuir de manera más equitativa la actual masa salarial de 9.500 millones de dólares, quitándoles privilegios a los que más ganan y mejorando el sueldo para los que hemos estado congelados por tanto tiempo. Hemos pedido que suspenda esta ayuda mensual que reciben los altos funcionarios de más de $1.000 mensuales, ayuda vivienda. Le hemos pedido que elimine definitivamente el artículo 112 de la Ley de Servicio Público que les permitía a estos señores, a los directivos, a los altos de Alianza País, recibir un bono de eficiencia así llamado, que como promedio era de $6.000 semestrales, lo que quiere decir que esta gente recibía $2.000 a más de los altos sueldos que tienen, $2.000 mensuales, en desmedro de los compañeros que estamos congelados. Le hemos pedido, Lenín, y el señor Lasso ha aceptado, que se respete a nuestros viejos y a los compañeros que se retiraron para jubilarse y que deben recibir las compensaciones establecidas en la ley por jubilación. Más de 40.000 compañeros que se retiraron pensando que se iba a cumplir con la norma legal y a recibir la compensación por jubilación, están impagos. Lo único que tienen es un papel en donde hay un acuerdo de pago, pero no han recibido un solo centavo. Este gobierno está incumpliendo con los trabajadores. Ahora, en consecuencia, usted me dice, Guillermo Lasso se comprometió a que no va a haber despidos masivos, y eso está claro. Pero sí acordó con ustedes también redimensionar los ministerios y secretarías, así como reducir el número de asesores. Y cuando hablamos de un redimensionamiento de ministerios y secretarías, se sobreentiende que habrá funcionarios públicos que deberán salir, ¿o no? No necesariamente, porque el 60% del costo del funcionamiento de una Secretaría de Estado o un ministerio es lo que se eroga o lo que está destinado para las altas autoridades. El momento que se crea una secretaría, como se han creado tantas con categoría de ministerio, se tiene que dotar de implementación, de edificio, de guardaespaldas, de asesores, de consultores, de choferes y los altos sueldos y privilegios que tiene este señor. El momento que se le elimina a este señor, los subalternos, que son pocos en algunos casos, pueden ser perfectamente reubicados en otros ministerios, en otras entidades públicas. Por eso lo que el señor Lasso ha entendido es perfectamente que hay que redimensionar el número de ministerios y secretarías de Estado sin que esto implique despidos masivos. Hay alguna gente, y lo tenemos que aceptar, han ingresado 120.000 empleados del sector público mediante contrato de servicios ocasionales. Muchos de ellos han justificado que tienen responsabilidades y que son necesarios, pero algunos de ellos no han justificado su presencia y mucha gente desconoce porque la responsabilidad más alta que tienen es llevar el portafolio
o traerle un vaso de agua al ministro de turno. Esta gente no tiene por qué quedarse. Doctor García, leyendo el acuerdo que han firmado o al que han llegado, hay dos cosas que llaman la atención. La primera, cuando piden acabar con el maltrato y el despotismo de las autoridades. ¿Cómo es esto? Pero hay que desmitificar aquello que se ha dicho que la meritocracia ha gobernado durante estos 10 años. La mayoría de nuestras autoridades no han pasado de ser unas autoridades mediocres, firmones. Y todo el mundo sabe, y si no lo sabe les cuento, que en gabinete son muy maltratados por el señor presidente de la República, por su énfasis que ponen las cosas, muy maltratados, salen vapuleados psicológicamente. Y esta gente, al regresar a su ministerio o a su Secretaría de Estado, como que quieren reaccionar psicológicamente y quieren imitar a su patrono, generando este tipo de actitudes de maltrato, de despropósitos. Además, al hablar yo de maltratos, estoy hablando del sinnúmero de quejas que existen de los compañeros que han sido, y es conocido públicamente, presionados, chantajeados para asistir a los mítines de gobierno y aplaudir lo que se está diciendo ahí, sin razón alguna, porque ¿de qué tenemos que aplaudir? Si nos maltratan, si nos tienen congelados los sueldos, si nos votan con renuncias obligatorias, ¿de qué tenemos que aplaudir? Obligados. Este tipo de políticas también se ha comprometido el señor Lasso a darlas por finalizar. Ese era el otro punto que me había llamado la atención, que en realidad son dos, el 14 y el 15, donde dicen no incurrir en la coerción a los servidores públicos para obligarlos a respaldar eventos partidistas. Y el siguiente punto señala no convertir al sector público en un botín político. Le pregunto, ¿es real entonces que los obligan a ir a las marchas y a los plantones y que si no van los sancionan, los multan y los votan? ¿Eso pasa? Absolutamente real. Eso pasa y sigue pasando estos días. ¿Y tiene cómo demostrarlo, doctor García? Pero por favor, hay algunos compañeros que están presentes ahí en horas de oficina, después de explicarle a Lenin este tipo de actitudes, el maltrato, el congelamiento de sueldos, el despido, la inestabilidad en nuestros puestos de trabajo. ¿Cree usted o cree alguien de la ciudadanía que tengamos nosotros voluntariamente aplaudir a la gente que nos está tratando mal? Por eso es que también el señor Lasso ha entendido que los compañeros que son objeto especialmente de este tipo de presiones son los compañeros que están bajo contrato de servicios ocasionales, que tiene una cláusula este tipo de contrato, que de manera unilateral el patrono en cualquier momento puede decir hasta aquí nomás. En consecuencia, estos compañeros se ven obligados a asistir. Es más, les piden que para certificar que han estado en el acto político se tomen una foto en donde salga la tarima a efectos de determinar que efectivamente no es que dicen que han estado ahí, sino que han estado. Esta gente se queja, y con toda razón, porque eso es un atentado a la dignidad de los servidores públicos. Por eso esperamos que un nuevo gobierno se respete esto, se respete la dignidad y los derechos de los trabajadores. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, gracias por acompañarnos esta mañana.